Está en el corazón de Sudamérica y hace un par de décadas tuvo un gran auge económico. Sin embargo, su población tiene una distribución muy particular. En toda esta parte del país vive solamente el 3% de los habitantes. Te invitamos a conocer por qué casi todos los paraguayos viven en un tercio del país. Paraguay está ubicado en el centro de América del Sur. Tiene un poco más de 6 millones de habitantes. Y, al igual que Bolivia, es uno de los dos de la región que no tiene costa sobre el océano. Sin embargo, cuenta con grandes ríos y una conexión fácil hacia el Atlántico. Gracias a la cuenca del Plata, sus exportaciones pueden fluir velozmente hacia el exterior. Para este país, los ríos son fundamentales. De hecho, de los 11 municipios paraguayos que superan los 100.000 habitantes, 10 tienen conexión directa con un río. La única excepción es Pedro Juan Caballero, que tiene frontera con Brasil. Pero eso no es lo más extraño. Lo que puede llamar la atención es lo que sucede cuando dividimos al territorio paraguayo de forma longitudinal siguiendo el curso del río Paraguay. Al oeste tendremos el 61% del territorio, pero allí solo vive el 3% de los habitantes del país. En cambio, hacia el este, en el 39% restante, tendremos al 97% de los paraguayos que faltan. Pensemos que solo en el área urbana de Asunción, donde se encuentra la capital, se concentra el 38% de la población total del país. ¿Por qué sucede esto? Antes te queremos contar sobre CyberGhost, que auspicia este video. Es una VPN líder en el mercado que cuenta con muchas herramientas que te podrán dar una mejor experiencia en Internet. Te permite desbloquear más de 35 plataformas diferentes, sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. CyberGhost cuenta con más de 11.000 servidores, que están en más de 100 países distintos, por lo que podrás elegir una VPN segura entre todas esas opciones. Pero también es fundamental la seguridad que ofrece el servicio, ya que se oculta tu IP, se encriptan tus datos y se redirige todo el tráfico a través de un túnel seguro. Y no hace falta ser un experto para sacar provecho a estas funcionalidades. Además, con una sola cuenta se pueden proteger hasta 7 dispositivos distintos, por lo que es posible compartirlo con otras personas. Si te interesa probar CyberGhost VPN, te dejamos un link en la descripción de este video para que accedas a un descuento del 83%. Además, hay una garantía de devolución del dinero por 45 días. De vuelta en Paraguay, su extraña distribución de población se explica por diversas cuestiones. En principio, es útil mirar la historia, ya que no se trata de un fenómeno nuevo. En 1537 se fundó Nuestra Señora de la Asunción en este lugar. Y no fue al azar. En esa zona ya estaban instalados los guaraníes, desde antes de que llegaran los europeos. Es que la región oriental de Paraguay ofrece distintas ventajas. En principio, las tierras son más fértiles. Y el clima es más ameno que en la región occidental. Además, los ríos no solo ofrecen oportunidades para la pesca, sino que también son navegables, por lo que sirven para tener una mejor movilidad por toda la zona. Por eso tiene sentido que los guaraníes, el pueblo indígena más relevante de la zona cuando llegaron los españoles, hayan elegido este lugar, en donde la tierra les ofrecía tanto sin demasiado esfuerzo. Pensemos para comparar en todas las innovaciones en materia agrícola que tuvieron que hacer los incas para desarrollarse en la zona de los Andes. Bueno, para los guaraníes esto no era necesario, ya que los suelos y las lluvias hacían todo mucho más fácil. Desde Asunción, donde se instalaron, los españoles y misioneros se trasladaron luego a distintos lugares de Sudamérica y fundaron otros centros urbanos. Por eso es que a la capital de Paraguay se la conoce como Madre de Ciudades. En el siglo XIX, luego de su independencia, el país atravesó procesos muy particulares y distintos a sus países vecinos. En principio, a partir del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, se instaló una administración central muy fuerte y aislada del exterior. Se trata de una figura controvertida. Sentó las bases de un Estado moderno e independiente y logró la paz interna, pero al mismo tiempo fue un dictador y tuvo mano de hierro con los opositores. A mediados del siglo XIX, Paraguay comenzó un proceso de modernización, que incluyó hasta la construcción de un ferrocarril. El país estaba más avanzado que sus vecinos, incluidos Brasil y Argentina, mucho más extensos en territorio. Sin embargo, todo se truncó con la Guerra de la Triple Alianza, en la que los paraguayos se enfrentaron a Brasil, Argentina y Uruguay. Fue la más sangrienta en la historia de Sudamérica, y los muertos se contaron por cientos de miles. Para los paraguayos fue devastador. Todavía hay mucha discrepancia respecto al número exacto de fallecidos.
Pero se calcula que, entre los enfrentamientos bélicos, las enfermedades y el hambre, Paraguay perdió a la mitad de su población. El impacto fue mayor entre los hombres. La población masculina se redujo a alrededor de un 70% luego de la guerra. No fue nada fácil la reconstrucción del país en ese contexto. Unas décadas más tarde protagonizó otro conflicto bélico, la Guerra del Chaco. En este caso se enfrentó a su otro vecino, Bolivia, por cuestiones limítrofes. Si bien en este caso los paraguayos lograron imponerse en las armas y se fijaron los límites, también fue una guerra muy costosa en vidas humanas y para la economía nacional. Para colmo, el territorio disputado era justamente el occidente del país, ese que al día de hoy sigue con muy poca población. Ni siquiera por cuestiones de soberanía se produjo una inyección de población a esa zona. Es que el entorno es muy distinto. Así como al este del río Paraguay tenemos suelos fértiles, recursos naturales y ríos navegables, al oeste hay mayor aridez y las temperaturas son aún más altas. Si bien en todo el país hace calor, en el occidente se hace menos llevadero. Pensemos que en la región tropical, que limita con Brasil, la temperatura en los días de invierno promedia los 25 grados, por lo que en verano es directamente insoportable. De esta forma se produce una desproporción tremenda. En toda esta región, que es el 61% del país y está compuesta por estos 3 departamentos, viven 212.000 personas, lo que equivale al 3% del total nacional. Si toda la Tierra estuviera habitada con una densidad similar, estaría poblada por solo 133 millones de personas. Algo así como si todo el planeta estuviera poblado solo por la gente que hoy está en México. Y si nos quedamos solo con el departamento de Alto Paraguay, esto es aún más increíble. Se trata de un territorio un poco más grande que Panamá y más pequeño que Portugal, en el que solo viven 17.000 personas, por lo que podrían ingresar sin problemas en un estadio de baloncesto. Ya en el siglo XX, el desarrollo del país se concentró en el oriente, con infraestructura y caminos que acompañaron las oportunidades económicas. Ya no solo las vinculadas a la agricultura, sino también al comercio. Detrás de Asunción, el núcleo urbano más poblado del Paraguay es Ciudad del Este, cerca de la triple frontera con Brasil y Argentina, en donde el comercio es la actividad principal. En los últimos 50 años, la ciudad multiplicó por 13 su población. Mientras tanto, las oportunidades en el Chaco siempre fueron más escasas. La única actividad con cierta relevancia es la ganadería, pero no requiere mucha mano de obra, por lo que pocas personas permanecieron allí. De esta forma, a lo largo del último siglo, se produjo una migración interna desde el campo hacia los principales núcleos urbanos, todos en el este, lugares donde había mayor infraestructura y oportunidades laborales. Igualmente, sí hubo varios grupos de migrantes que se instalaron en el occidente paraguayo y no pasan nada desapercibidos. Se trata de las colonias de menonitas que podemos encontrar en distintos puntos del territorio. Las comunidades principales están en Loma Plata, Filadelfia y Neuland. Los menonitas son un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI en lo que hoy es Países Bajos y Alemania. Hubo un grupo que luego se instaló en Rusia, en la época de Catalina la Grande, a finales del siglo XIX. Pero después de la Revolución Rusa tuvieron que exiliarse. Desde allí se fueron a Canadá, pero nuevamente tuvieron que dejar sus tierras. En la década de 1920 llegaron al Chaco paraguayo, un territorio nuevo y con un clima bastante distinto al que conocían. Paraguay les brindó tierras y les permitió conservar su cultura y su idioma. Y además los eximió del servicio militar. Y esto fue clave, porque son un movimiento pacifista. Hoy se estima que son unos 40.000 en todo Paraguay. Los menonitas trabajaron la tierra con sus métodos tradicionales. De esta forma, generaron movimiento económico en una zona que estaba muy despoblada. La llegada de menonitas produjo una confluencia de culturas única. Personas con rasgos alemanes que cultivan mandioca, se refrescan con tereré y construyen sus propios automóviles. Aunque tengo la nacionalidad alemana por herencia de mis padres, me siento también muy paraguayo. Todo eso en el Chaco paraguayo, la inmensa región en la que vive muy pero muy poca gente, pero que tiene muchas historias únicas que ofrecer. ¿Cómo te imaginas que se las arreglan los menonitas que pasaron del frío ruso y canadiense al calor sofocante paraguayo? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te recordamos que en la descripción dejamos el link para que pruebes CyberGhost VPN. Hasta la próxima.